Bueno, les decía que el tema de hoy abarca aspectos más relacionados con la primera unidad que analizamos. ¿Se acuerdan que hacía referencia a las bases bioquímicas de la herencia? Y después nosotros trabajamos un poco más en los análisis genéticos clásicos, planteando cruzamientos, y que fue los últimos temas que vimos, y se acuerdan que dije, bueno, hasta acá va la mitad de la materia, y es lo que corresponde a este análisis como genético clásico, y después ahora, de ahora en más, vamos a trabajar más con cuestiones moleculares asociadas a la transmisión de características, es decir, relacionadas con el ADN en particular, y con los procesos de la expresión de los genes, como son. Cuando nosotros hablamos de expresar, ahí podrían ustedes contarme, cuando uno habla de expresar, que los genes se expresan, ¿a qué procesos que vieron en bioquímica hace referencia? A la transcripción y traducción del ARN. Exactamente, estamos hablando del proceso de transcripción y traducción del ADN. ¿La Julieta está o no? Hola, profe. Hola, Juli. Aquí yo veo algunos, y no a todos. A ver, alguien más quedó. Bien. Bien, están todos. Okay. Bien, entonces Vicky hablaba de lo que continuamente desde la primera clase hacemos referencia, que cuando consideramos que un gen se está expresando, estamos hablando, estamos haciendo referencia a que la molécula de ADN, que nosotros, bueno, por ejemplo, acá en el logo de la cátedra, sí está representado de esa manera de esquematizar el ADN. Sabemos que en el caso de que hablemos de eucariotas, cada molécula de ADN es un cromosoma. Sabemos que en un cromosoma hay miles de genes, que un gen sería un fragmento de toda esa molécula, donde hay una secuencia de cientos de miles de pares de bases, que esa secuencia, ¿sí?, de nucleótidos, que sería un gen, por ejemplo A, para una determinada característica, para que muestre esa característica, y muestre, lo vamos a tomar entre comillas, es decir, para que se exprese el gen, como decía Vicky, va a pasar en primer lugar por un proceso de transcripción. Transcribir es como copiar, ¿no es cierto? Uno transcribe la clase o transcribe un texto. Y en este caso, ¿qué es lo que se transcribe cuando hablamos de la expresión del gen? Las bases nitrogenadas. Ajá, ¿qué bases nitrogenadas? Porque acá nosotros sabemos que el ADN está construido por dos hebras de bases nitrogenadas, ¿sí? Dos cadenas de bases nitrogenadas. Acá tengo en una de las cadenas bases nitrogenadas, y en la cadena complementaria justamente bases que son distintas, que se complementan. ¿Cuál de esas hebras es la que se transcribe? Las moléculas de ADN que tienen dos hebras, tienen una hebra que se llama con sentido y la otra hebra que se llama sin sentido. O una hebra que se llama también codificante y la otra es la no codificante. Va a variar las secuencias. Por ejemplo, en algunos casos va a ser esta la hebra codificante, y a lo mejor para otra porción del ADN en otra región, para otro gen, la secuencia codificante va a ser la que esté en esta otra hebra complementaria.
Eso depende, y bueno, justamente está relacionado con algo que ustedes vieron ya en bioquímica, de cómo reconoce la enzima que va a hacer la transcripción, la región y la hebra que tiene que transcribir. Entonces, en ese caso estamos hablando de la expresión de los genes y que está asociado con este tema de la función génica. Decíamos, ustedes me dijeron que la ADN se transcribe. ¿Qué quería decir que se transcribe? Ya lo dijeron, pero lo repasemos para todos. ¿Qué es que el ADN se transcribe? Sería como el proceso, digamos, por el que la expresión se lleva a cabo, digamos, un gen. Pero ¿en qué La expresión genética. Ajá. ¿Y en qué consiste la transcripción? Es un proceso. En que Se copia. Ajá. Se copia una de las hebras de ADN y ¿qué se forma? Se complementa con una de ARN. Bien, lo que se va a sintetizar ahora es una molécula de ARN. En el caso particular de que tenga el mensaje del gen, es un ARN mensajero. ¿Y cuál es la enzima encargada de sintetizar o de iniciar esta síntesis, sintetizar esta molécula de ARN mensajero? ¿El cebador? No, ¿qué es? Un cebador es un segmento de ARN en realidad, que interviene en la síntesis de ADN, ¿sí? Pero sí la ARN polimerasa, profe? Claro, hay una relación porque la ARN polimerasa, que es la misma enzima que construye el cebador o que forma el cebador, la que ahora actúa, o sea, si se va a replicar en la fase S, va a actuar formando, sintetizando el cebador o primer. Y si está en este proceso de expresión, lo que va a formar es el ARN mensajero. Nosotros se acuerdan que la ARN polimerasa, en el contexto de la síntesis de ADN, también la denominábamos primasa. Entonces, en el caso del proceso de expresión del gen, estamos considerando que ahora una de las dos hebras del ADN, la que va a ser codificante, va a transcribirse por acción de la ARN polimerasa o un ARN mensajero. Y esa es como una primera parte de la expresión del gen. Para que ocurra esa transcripción en el ADN, acá en el ADN, que no sé si es este que estoy marcándoles acá, previo a la secuencia codificante, a la secuencia que tiene sentido, a la secuencia que tiene el mensaje de lo que va a sintetizarse, hay una región que se llama reguladora. ¿Se acuerdan del promotor? La región promotora. En el ADN existen a lo largo de toda la molécula, previo a donde se van a transcribir los genes adyacentes, ¿sí? Hablamos de agua arriba o agua abajo, estas secuencias, que son secuencias que se llaman promotoras. Promotor es algo que promueve. Son regiones del ADN que son reconocidas por la ARN polimerasa. Entonces la ARN polimerasa ve esos sitios, ve entre comillas, ¿sí? Afina esas secuencias de nucleótidos del ADN, se une a las regiones de ADN polimerasa y en ese lugar necesitamos energía provista por el ATP, necesitamos los nucleótidos del ARN, una serie de compuestos químicos que no nos interesa en este contexto mirar, ya lo estudiaron en bioquímica, que van a coordinar su acción y van a entonces sintetizar el ARN mensajero. La síntesis de ARN mensajero, cuando estamos haciendo referencia a la expresión de un gen, es lo que llamamos la transcripción. Entonces el proceso de expresión de un gen requiere de un primer momento, que es la transcripción, que consiste en sintetizar una molécula del ARN mensajero, y posteriormente, ¿qué pasaba? Ahí me estaban contando ustedes que para que un gen se exprese tiene que... ¿Se traduce? Bien,
Después este ARN mensajero que va a tener una secuencia de nucleótidos del ARN mensajero que es complementaria a la región codificante, supongamos que este era lo codificante. La adenina, ¿con quién complementa en el ADN? Timina. Con la timina, pero el ARN tiene timina. Ah, con el uracilo. No, está bien, yo pregunté con el ADN, pero en este caso, sí, cuando se sintetiza el ARN mensajero, esta adenina va a dar lugar a que se una con un uracilo, esta adenina con otro uracilo, esta timina, ¿con quién? ¿Con quién complementa la timina? ¿Dice con adenina, por favor? Con la adenina, ¿sí? La citosina. La guanina. Con la guanina. Esta guanina. Con citosina. Con citosina. Esta adenina. Con uracilo. Con uracilo. Y esta timina. Adenina. Con adenina. Entonces acá lo copio. Es como que se sintetiza GCUA esta secuencia del ARN mensajero. Acuérdense que tiene cientos de miles o decenas de miles de pares de base. Nosotros hacemos una. Y después, el otro proceso, recién me dijeron, sería, una vez que se obtuvo el ARN mensajero, acá tiene que ocurrir otro proceso que se llama traducción. En el que además del ARN mensajero, requeríamos de ribosomas. ¿Sí? El ARN mensajero se va a acoplar a los ribosomas. Y además, también requerimos de otro tipo de ARN, que es el ARN transferente o ARN de transferencia. Y después requerimos de que ocurra un acoplamiento entre una región del ARN transferente, formada por 3 nucleótidos, y la región del ARN mensajero, donde también tenemos 3 nucleótidos. ¿Cómo se llaman estos 3 nucleótidos que son importantes en el proceso de la síntesis de las proteínas, que complementan con estos 3 nucleótidos del ARN transferente? ¿Un codón? Los codones, exactamente. El mensaje que está en el ARN mensajero se lee igual entre comillas, a través de codones. ¿Dónde estamos? Se lee a través de codones que corresponden a 3 nucleótidos del ARN mensajero, que van a ser complementarios. El codón es complementario de estos 3 nucleótidos que tiene el ARN transferente. ¿Cómo se llama? O sea, el ARN transferente es todo, ¿no? Una cadena también de miles de nucleótidos. En una parte del ARN transferente están estos 3 nucleótidos que corresponden a una zona que se denomina como esta zona en el ARN transferente. Si estos son los codones, esta región es el anticodón en el ARN transferente. Y cada ARN transferente, hay distintos tipos, hay tantos ARN transferentes como aminoácidos hay, tiene en el otro extremo unido un aminoácido. Para cada transferente y determinados anticodones hay un aminoácido específico. En realidad hay más de 20 anticodones porque esta relación que hay entre codones que se unen a un anticodón de un ARN transferente que lleva un aminoácido ha sido descifrada a través de lo que se conoce como el código genético. Nosotros vamos a trabajar ahora en mutaciones, viendo qué es lo que puede pasar con ese código genético. Pero debido a ese código genético, un codón en el ARN mensajero está codificando una
un determinado aminoácido. Entonces, si yo acá tengo un codón, va a venir un ARN transferente que tiene un aminoácido, por ejemplo, el aminoácido 1, para este codón que está a continuación, va a venir un ARN transferente que va a estar portando otro aminoácido, por ejemplo, el 8, acá va a haber otro codón, y entonces acá va un ARN transferente, va a incorporar a lo mejor otro aminoácido, el 5, cualquiera, y después otro codón, que va a hacer que venga un ARN transferente, y capaz que incorpore también un aminoácido 1 de nuevo. Estas secuencias de 3 nucleótidos son las que indican o comandan la síntesis de esta cadena de aminoácidos. Y el otro día nosotros repasábamos, ¿se acuerdan cuando veíamos epistase, cuando veíamos relaciones de dominancia, cuando vimos rutas metabólicas, que estos compuestos químicos construidos por secuencias de aminoácidos es lo que nosotros conocemos en química, denominamos proteínas o polipéptidos. O sea que el fruto de la expresión, péptidos, la expresión de un gen es un polipéptido. Cuando se transcribe y se traduce un gen, da lugar a un polipéptido. Nosotros analizamos esa expresión en el efecto sobre enzimas, ¿se acuerdan? Y veíamos cómo al cambiar la secuencia de nucleótidos podríamos tener en algunos casos enzimas funcionales, en otras no funcionales, y eso intervenía en una ruta metabólica y me iba a producir distintos fenotipos. ¿Recuerdan? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Hicimos como un repasito. O sea, profe, que esto del código genético sería que está formado por aminoácidos que a su vez están formados por los codones. Eso sería en síntesis, digamos. El código genético, en realidad, como código, digamos, un código es como una interacción o una relación que hay entre dos lenguajes, ¿sí? Viste, no sé, el código ASCII, no sé, bueno, ustedes son más jóvenes, pero antes para dar los comandos en la computadora yo quería poner mayúscula, minúscula, en lugar de hacer las teclas, utilizaba no una sola tecla mayúscula, sino que utilizaba control Z, control M, para indicarle a la computadora que era eso lo que quería hacer. Bueno, en este caso el código genético es una relación establecida entre 3 codones y un aminoácido. Es la correspondencia que hay entre los codones específicos y los aminoácidos, y que permiten hacer este proceso que es la traducción, porque esta palabra o esta acción de traducción en este contexto de expresión de genes hace referencia a cómo una información que está escrita en secuencias de nucleótidos se transforma en una secuencia de aminoácidos. Entonces, para hacer esa traducción es como usar un diccionario bilingüe. ¿Han visto no sé, qué cuánto ustedes por ahí pueden haber traducido algo del castellano al inglés, que ahora lo pueden buscar automáticamente por Google, pero no sé, cuando iban a la escuela capaz que buscaban, ¿o no? El significado de un término con respecto a otro, ¿sí? Sí, profesor, sí. Bien, en el caso del código es eso, como si fuera el diccionario que quieren estos 3 nucleótidos que significan en el lenguaje de los aminoácidos. Y bueno, hay una serie de reglas que tienen que ver, ya lo vamos a ver, tenemos un cuadrito de... Bueno, habiendo hecho un repaso de cómo se expresa un gen, y esto, ¿se acuerdan que yo les decía? Esto lo vimos en la primera clase, que analizamos cómo era la estructura del ADN. También reconocimos o destacamos que el ADN puede ser, o que los ácidos nucleicos pueden ser material que provoca la transmisión de características de una generación a otra, de una célula a otra, o de un individuo a otro. Por un lado, porque almacenan información, que es lo que estuvimos viendo, está dada esa información por la secuencia de nucleótidos, que ese almacenaje es estable. Habíamos dicho que podía durar millones de años si lo consideramos para una especie, o sea, la especie tiene un genoma, cada especie,
y el tiempo que viva esa especie hasta que se extinga, ese genoma, esa secuencia de nucleótidos es como característica de esa especie y se diferencia de la secuencia de nucleótidos que tiene otra especie, pero como en la parte más general, es casi como un aspecto morfológico. Y ahí reconocíamos una estabilidad. Y también habíamos dicho que el ADN puede cambiar, y es una propiedad importante que tiene el ADN, porque esa capacidad de cambiar permite que se genere variabilidad en la especie. En general uno cuando estudia poblaciones, y de esa manera es posible conocer cómo se transmiten las características. Si ustedes piensan, todo nuestro desarrollo de la asignatura hasta ahora, lo que fuimos analizando siempre fueron variantes de un carácter. Si no hubiese variantes, no podríamos estudiar, no podríamos hacer análisis genético. Ya cuando empezamos a analizar las leyes de Mendel o las leyes de segregación igualitaria independiente, hablamos de los experimentos y decíamos, bueno, trabajo con una línea pura que tenía semillas verdes y una línea pura que tenía semillas amarillas. El verde y amarillo son variaciones con respecto al carácter. Y así, para el poroto vimos que había variaciones, cuando trabajamos con la mosca y la fruta vimos que había variaciones. Cada problema que analizamos de análisis genético, lo que estábamos viendo eran las variaciones que había con respecto a un carácter. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Y esas variaciones no son más que alternativas de cómo se organiza la secuencia de nucleótidos. Para una variante, por ejemplo, para la semilla verde, hay una determinada secuencia de nucleótidos, y para la semilla amarilla es casi la misma, pero se generan pequeñas variaciones. Esas variaciones son las mutaciones. Pero en general, por una cuestión de cómo somos educados y cómo recibimos la información, cuando a nosotros nos hablan de mutación, no solamente a nosotros, sino cuando es tratado el tema mutación, bueno, salvo en estos 2 últimos años que aprendimos bastante de genética con esta pandemia que atravesamos, las mutaciones las asociamos a cuestiones más, bueno, si uno lo ve desde cómo lo toma el arte, a lo mejor a cuestiones más singulares o particulares. ¿Reconocen estas imágenes? Raras, dijera yo. ¿Sí? Y las vieron antes. Sí. Lo que tienen ahí en caricatura, ¿lo conocen? No, eso no, lo otro sí. Ah, ¿No? Wolverine, sí. A Wolverine, sí. ¿A esta no? No. No. Yo lo sé, ¿no? ¿Quién dijo? Julieta. ¿Vicky? Julieta, No, Julieta, mira, es de los Simpsons, sí, es de los Simpsons. Y, a ver, de Wolverine, ¿qué saben? ¿Por qué puse yo ahí mutaciones con Wolverine? Le inyectan aluminio, creo, y por eso le salen las garras cuando se enoja. Algo así era toda la película. Pablo, me parece que va a ver, podría ser la historia. Porque este viene de una saga, ¿no? Wolverine debe ser la última que hay, me parece. Son de cómics. ¿Ninguno? no. ¿No? Yo de los Simpsons sí la distinguí porque los veo a veces los Simpsons, pero de Wolverine no. Bueno, pues bueno, me sirve porque entonces ya después voy a contextualizar, justo después ya les cuento. Bueno, bueno, son de cómics. La mayoría de los superhéroes son fruto justamente de acciones de mutágenos, ¿sí? En el caso de Wolverine, que le corresponde a una saga, hay como 2 grupos de humanos, ¿sí? Unos mutantes y unos no mutantes.
por lo general la idea de mutante está asociado con este tema de como alteraciones monstruosas, ¿sí? Vieron, no sé, que puede dar superpoderes en el caso de los humanos. Y esta, Vicky, o Victoria, o sea, Julieta, ¿que te acordás de qué se trataba este capítulo de Los Simpsons? Creo que es cuando el señor Bell contaminaba en las aguas, creo. No sé, como que se mutaba, porque no sé qué producto tenía el agua, entonces los peces que vivían ahí se iban mutando y se comían entre ellos, como está mostrando ahí. Eso es lo que poco creo que me acuerdo, si no me equivoco. Sí, ¿vieron Los Simpsons o nada? No, Yo yo vi, profe. Sí, va. Justamente, mira, el otro día escuchaba que la generación de ustedes, si yo les digo Los Simpsons, no saben quién es. Y hasta hace unos 4 años o 5, fue generación educada o criada que vio en la tele Los Simpsons. Bien. Sí, esta es una serie también. Deben haber escuchado Los Simpsons, una serie, y en algún capítulo, porque los Simpsons viven en un lugar, y incluso el padre trabaja en una planta de energía atómica, y entonces tienen residuos radioactivos, y en vez de hacer el procesamiento... ¿Ah? Y puede ser, no me acuerdo si también era en ese capítulo donde una ardilla, creo que le salía un montón de ojo y le picaba con un palo un ojo y le reventaba y le hacía divertido. No sé si es la misma capítulo, pero algo así recuerdo también. Sí. Y bueno, la idea es esto, que cómo hay sustancias que son, que provocan cambios, en este caso así como bastante exagerados, en los individuos de una determinada especie. Y por ahí, si a uno, bueno, yo ya les adelanté esta idea de que las mutaciones tienen que ver con, más que nada, este tipo de modificaciones. No es que van a ocurrir monstruosidades a raíz de una mutación, sino que lo que voy a tener son variantes en el fenotipo, ¿sí? Y el fenotipo, ¿se acuerdan que también alguna vez hablamos que se refería al aspecto externo de los individuos? Nosotros hasta ahora siempre trabajamos con estos organismos multicelulares, diploides, pero en este caso, por ejemplo, estamos viendo, ¿hicieron microbiología? Sí, profe. Bien, Sí, profe. ¿no? ¿Hicieron alguna vez cultivos en caja de Petri de microorganismos? De A mí me hongos. mostraron videos nomás porque porque me tocó los cursé virtual. virtual. Ah, bueno. ¿Vos, Vicky? Yo igual, profe. También Bien. me tocó en pandemia. Bueno, capaz alguna vez. Había unos prácticos, no sé si lo seguían haciendo, por ejemplo, y se utiliza para reconocer, por ejemplo, qué tipo de microorganismos, ya sea, bueno, si no, cuando hagan fitopatología es probable, ¿no? Cuando tienen algún vegetal infectado por un hongo o por una bacteria, se suele extraer de la savia la muestra y se analiza ¿se acuerdan estos medios de cultivo? No sé si estudiaron o no, que son como una gelatina, y uno siembra y después lo deja un tiempo bajo determinadas condiciones que crezca, y en este caso estamos hablando de la misma especie y de la coloración de las colonias, se llaman estos puntitos, ¿sí? Que están ahí. Entonces, de acuerdo a la coloración de las colonias, uno conoce a qué cepa o a qué línea o a qué raza pertenece el microorganismo. Son de la misma especie, pero diferentes razas. Entonces, el que uno sea rojo y el otro sea amarillo, cremita, se debe a una variante, que es lo que nosotros hoy en este contexto vamos a denominar, o en genética hablamos de mutaciones. El otro día vieron con Martín este fenotipo de individuos. ¿Qué diferencia hay entre esta drosofila y esta drosofila? Los ojos, profe. El color de ojos, ¿se acuerdan este carácter? Color de ojos rojo y color de ojos blanco. ¿Dónde estaba el gen este? En el cromosoma X, es un carácter ligado al sexo. Y esas variantes,
o esos alelos del mismo gen son mutaciones en realidad. Hay una forma, ¿se acuerdan que reconocíamos una forma silvestre, que era el ojo rojo, y una alternativa blanca? Entonces, la forma o el fenotipo ojos blancos sería una mutante del alelo ojos rojos. En este caso, por ejemplo, tenemos del cromosoma 2, que es un autosoma. El cromosoma 1, en Drosophila, era el ligado al sexo. Y acá vemos, por ejemplo, en el 2, las alternativas o mutantes que hay para distintos caracteres. Las antenas largas y las antenas cortas, las alas largas o las alas cortadas, las patas largas o las patas cortas. Estas alternativas son mutantes. Hay una forma silvestre y una forma mutante o una novedad con respecto a lo que existía en algún momento, que era solo una forma. Este carácter que quise representar en esta imagen, ¿qué sería? ¿O qué variantes reconocen ahí en esta imagen? El color. Claro, por ahí el patrón de coloración de la semilla de poroto. ¿Se acuerdan que hicimos esto? ¿Y en qué, se acuerdan en qué problema lo vimos o para tomar qué tema analizamos este patrón de coloración? Eso era en alelismo, en serie alélica, ¿no? Bien, Pablo, en serie alélica. ¿Se acuerdan? Había varios alelos que determinaban diferentes patrones de coloración. Entonces, para ese carácter, para ese gen, existe más de una alternativa. O sea, hay varias mutantes, varias alternativas de ese alelo. Y después esta imagen, la puse ahí, que es así como muy exagerada, muy marcada, pero con la idea de que pensaran que en realidad todos somos mutantes, todos tenemos diferencias uno con respecto al otro. Entonces, en alguna región de nuestro genoma, las secuencias son diferentes y esa diferencia de secuencias se debe o se han originado a raíz de mutaciones. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, de esto hablamos hace un ratito, de que esta información genética, hemos dicho un alelo, es una secuencia de nucleótidos, ya lo analizamos el otro día con respecto a que en el ADN tenemos 2 cadenas polinucleotídicas ubicadas de manera antiparalela, y que esa información está codificada en función a la base nitrogenada. Entonces, si se modifica, voy a sacar esto, si se modifica una base nitrogenada con respecto a una forma original, lo que vamos a tener es una alternativa, una variación en el mensaje, que recién vimos que es transcripto primero y luego traducido a una secuencia de aminoácidos. Como lo que van a cambiar al transcribirse, ¿se acuerdan que el ARN mensajero quedaba construido por codones? Y esos codones son después traducidos a secuencia de aminoácidos. Si cambian los codones, al cambiar la secuencia de nucleótidos, va a cambiar la traducción que ocurra de ese mensaje. Entonces, este es el concepto de mutación, que está ahí en rojo, muy marcado, con letras grandes, porque es un concepto teórico que tienen que saber para o el parcial o el final. Cuando ustedes tengan que definir, o se define una mutación como un cambio en la molécula de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, que es aleatorio. Ese cambio tiene características, para que sea una mutación, el cambio tiene que ser aleatorio, tiene que ser heredable y tiene que ser preadaptativo. ¿Alguna pregunta? Bueno, la idea de aleatorio es que va a ocurrir en cualquiera de las moléculas del genoma. Si yo estoy hablando de un eucariota, ¿se acuerdan que todas esas moléculas, el conjunto de moléculas, constituye el genoma? La probabilidad de que ocurra un cambio es igual en cualquiera de esas moléculas. No es que en el cromosoma 1 hay más mutaciones que en el 14, en humanos, por ejemplo.
sino que la probabilidad es la misma de que ocurra. En cualquier región del genoma hago referencia a cualquier molécula. Y a su vez, si yo considero cada molécula, se considera que también el sitio donde ocurre el cambio, si va a ocurrir en un extremo, cerca del centrómero, tiene una probabilidad. Entonces, en ese sentido, se dice que los cambios son aleatorios porque existen probabilidades, es un hecho probabilístico, tanto en los procariotas como, estas son las bacterias, que tienen una sola molécula, o en los eucariotas, que tienen varias moléculas. ¿Sí? El cambio es aleatorio, afecta a cualquier región de genoma con una probabilidad dada. Y en el caso de los virus ocurre lo mismo. La diferencia es que el material genético es, en algunos virus, como el que están viendo acá, que seguramente lo conocen, ¿sí? Que igual tienen ahí el título, el virus del SARS-CoV-2, ¿sí? Y en este caso vemos como la imagen externa, y estos son modelos, ¿no? Porque el virus, visto al microscopio electrónico, no reconoceríamos todos estos colores, pero bueno, está modelado. Estas que parecen algodones de azúcar o pochoclos, yo los veo lilas, no sé, moraditos, son la proteína Spike, que es importante porque esa es la proteína que se utilizó para construir las vacunas, o en función a qué tipo de proteína, construir las vacunas, que la verdad que funcionaron, parece que bastante bien para poder controlar la transmisión del virus, ¿no? ¿Entiendan este esquema? Sí, profe. Bien. Un virus, ¿saben qué es? Como una cajita, una cubierta, que es lo que acá tienen en rojo, verde, amarillo, o sea, la cubierta de glicoproteínas, o sea, proteínas y azúcares. Y en el interior, esto que pareciera un resorte, es el material genético, que en el caso de SARS-CoV-2 es ARN. Y tiene esta cubierta, ¿sí? Que está combinado, compleja, por otras proteínas. Acá vemos como bolitas amarillas, y acá vemos que son estructuras, acá las llama una proteína E, que atraviesa toda la membrana. Ustedes vieron en botánica en las membranas plasmáticas, ¿sí? Que están formadas por lípidos y proteínas, ¿recuerdan? El modelo de mosaico fluido. No hace falta que se lo acuerden, pero bueno, para pensar en esto, que son moléculas, acá tenemos representado como un continuo, pero acá tiene una interacción de moléculas, esa envoltura a su vez tiene proteínas que la atraviesan porque son canales de comunicación. Este esquema igual lo tienen yo los dejé en un link en el Moodle, pero bueno, para que reconozcan algo que tienen que hacer y aprender a hacer es interpretar imágenes, a analizar qué está rotulado, qué es lo que nos está mostrando. Entonces tenemos la envoltura y el material genético. Esta envoltura son moléculas, y la codificación, o sea, las instrucciones de qué moléculas y cómo hay que ensamblarlas, están acá en este ARN o en este ácido nucleico de, en este caso, este virus. Y así como ya sabemos, bueno, me adelanto, este material genético se va cada vez que se replica, bueno, adelantándonos, el momento en que cambia, aunque puede cambiar el material genético, es durante la replicación. Sabemos, han escuchado ya, ¿se acuerdan que hay variantes del virus SARS-CoV-2? Y esas variantes se deben a que se fue modificando la secuencia original, y la original en este caso es a partir de que se reporta el inicio de la pandemia, así en China. ¿Se acuerdan? Tenemos la variante Wuhan, y a partir de ahí surgieron un montón de variantes, y estas variantes serían mutantes del virus, y las mutantes se deben a que ha cambiado la secuencia de nucleótidos que tiene este ARN del virus.
¿Por qué estudiamos las mutaciones acá en este contexto? Porque, bueno, por un lado hacen referencia a una dinámica que tiene el material genético, y en esa dinámica, en ese movimiento, en ese cambio que sufre, recién definimos las mutaciones como un cambio en la molécula de ADN, que es aleatorio, es heredable y es preadaptativo. Hablamos algo de la idea de heredable, que tenía que ver con, perdón, de aleatorio, que tenía que ver que ocurrían modificaciones con una probabilidad en las regiones del genoma. Heredable hace referencia a que se transmiten esos cambios de una célula a otra o de un individuo a otro, y ya vamos a hablar un poquito dentro de un ratito de la idea de preadaptativo. Pero antes de eso, me parece importante remarcar que la importancia que tienen las mutaciones es que son la única fuente genuina de variación. O sea, todas las alternativas que hay para cada característica que veamos o que sean bioquímicas, se debe a que ocurren mutaciones. Y son importantes porque la presencia de variabilidad es lo que permite que los individuos puedan adaptarse a distintos ambientes. Si no hubiese variación, el ambiente no tendría que seleccionar y no habría organismos que uno pueda utilizar, por ejemplo, en la industria o en el ambiente de producción agrícola, que puedan destinarse justamente a la producción agrícola. Ya vamos a ver algunos casos. Y lo llamamos factor evolutivo porque en realidad la evolución, y acá seguramente prestenle atención a este concepto, lo vamos a volver a ver en la última unidad, pero la evolución desde el punto de vista genético poblacional hace referencia a los cambios que ocurren en la genética de la población. No estamos hablando de cambio en una dirección, sino solamente que haya cambio. Y esto que reconocimos recién, o que desde el principio de la clase que les estaba marcando, es que son la herramienta o el elemento que permite que se puedan realizar análisis genéticos. Si no hubiese variantes, no habría nacido la genética. Bueno, en realidad no hubiésemos avanzado en cuanto a formas de vida. Y acá viene una cuestión más del lenguaje de la genética. Cuando uno estudia mutaciones, que son, ¿se acuerdan?, las alternativas que hay para una característica, tenemos un sistema de referencia que es fijo. Nosotros decimos, el alelo, por ejemplo, recién les había dicho de lo que vimos con herencia ligada al sexo para color de ojo. El alelo rojo, para color de ojo rojo, es la forma silvestre, y el alelo blanco es una mutante. Entonces, tenemos un sistema de referencia, cuando estudiamos mutaciones, sobre el cual vamos a hacer referencia, va a ser la forma silvestre, por lo general. En algunos libros o textos habla de normal, que seguramente habrán leído, incluso a veces nosotros lo arrastramos en los problemas y hablamos de... ¿Se acuerdan el otro día que hablábamos del pulgar de los cobayos? Un problema de ligamiento, y decía fenotipo normal, algo así decía, ¿no? Sí, era por el pelo, algo así, creo que era. Sí, que ¿se acuerdan? también Y el pulgar o no pulgar, y a veces, por una cuestión, no sé, creo que de deformación se usa como normal, y yo les expliqué que la idea de normal tiene que ver con la distribución. La manera correcta es hablar de la forma silvestre, que sería lo que estaba antes, y lo que se transforma y da lugar a una nueva forma alélica sería lo que en este contexto, y a veces en los problemas no hable de la forma mutante. El mutante sería el que surgió porque cambió la forma silvestre. Yo les decía hace un ratito que son muy importantes esos cambios. Este es y en la industria o en la producción agrícola. ¿Reconocen a esta espiga, inflorescencia? ¿La vieron alguna vez en alguna asignatura? ¿O tienen idea de ancestro de
cultivo es este fruto, o es infrutescencia, si quieres. No, ni idea, nunca lo vi. ¿No? ¿Ninguno? Trigo, ¿no? ¿Puede ser trigo, profe? ¿O no? Trigo. No, pero anda, por ahí es otro así tan importante como el trigo. ¿Quién diría que es tan pero es de América? ¿Ah? Es de América. ¿Cómo? ¿Arveja? La arveja es una legumbre. ¿Es de ese estilo, profe? ¿Del estilo del trigo? No, Mm, o sea, si es una gimnosperma. ¿Gimnosperma? No estoy macaneando. Pero sí pertenece al grupo de los cereales, digamos. Poaceae sería, ¿no? No, pero no están las poáceas, che. Mira. Del teosinte, yo creo que han visto ustedes, no sé, supongo cuando las primeras asignaturas que hablan de producción agrícola, introducción a... Maíz. O sea, el maíz, exactamente. Este es el ancestro del maíz, el teosinte. Es la forma silvestre del maíz. Y a raíz de que ocurrieron mutaciones a lo largo de, se calcula unos 10.000 años, 8.000 si quieren, pero son miles de años, el genoma va cambiando. Esa es la manera, digamos, 3 mutaciones se van generando especies nuevas. Y en el caso de el área en la que ustedes van a trabajar como ingenieros, que tiene que ver con la producción agropecuaria, el hombre, o sí, como humanidad, digamos, como poblaciones, vamos seleccionando esas variantes que resultan como para nosotros más ventajosas y vamos dirigiendo esos cambios, nos vamos quedando y ayudando a esas poblaciones que tienen esos determinados cambios a mantenerlos porque nos dan algo que nos interesa. Fíjense en el caso del teosinte, a raíz de la manipulación, o sea, en primer lugar ocurren las mutaciones, pero después los pobladores que estaban próximos a estas regiones lo que fueron haciendo fueron seleccionando esas variantes y manteniéndolas, bueno, hasta que, bueno, actualmente son empresas las que se dedican a hacer eso, ¿sí? Las semilleros, empresas de mejora, que van a ir buscando características que le den un mayor valor. Pero digamos, cualquiera que si uno quiere hacer mejoramiento, si quiere hacer un manejo poblacional, tiene que tener en cuenta esto, de que existen mutaciones y que son variantes que aparecen en la naturaleza, uno también las puede provocar, pero no dirigidamente. Lo que puede hacer es generar variabilidad y a partir de esa variabilidad producir variantes. ¿Sí? Sí, profe. Fíjense cómo acumulando mutaciones se transformó este producto, ¿sí? Infrutescencia, en este otro, que es tan valorado y que permitió el desarrollo de... Bueno, este lo voy a saltar porque, a ver... Bueno, ¿qué tienen después en el libro? Pero era una diapositiva más para explicar. En la bibliografía que tienen, que es en el club, les menciona el caso de cómo se trabaja con mutaciones y que las mutaciones son variantes alélicas de un gen, en cómo se estudió un gen que tiene que ver con la presencia de problemas cardíacos debido a la alteración de una proteína que está ahí regulada por este gen. Pero bueno, los dejo porque estamos ahí con el tiempo más justo. Cuando hablamos de mutaciones, se suelen considerar como distintas clases de mutaciones, justamente clasificar. Entonces los criterios que se usan para clasificar las mutaciones nos van a dar lugar a distintos sistemas de clasificación.
acá les puse las que me parece que son como las más importantes y que las que van a encontrar en la bibliografía. Por un lado, qué es lo que causa o provoca el cambio. También se puede utilizar o clasificar las mutaciones de acuerdo al tipo de célula afectada, la naturaleza de las células, si son somáticas o células germinales, a los efectos que producen y a cuánta cantidad de ADN está modificada. Nosotros en la próxima clase vamos a retomar algunas de estas partes de los criterios de clasificación. Veamos el primero, ¿sí? La causa que provoca la mutación. ¿Qué tipo de causas pueden generar cambios en el ADN? Y entonces tenemos, si consideramos las causas, las mutaciones pueden ser espontáneas, cuando ese cambio se produce naturalmente, es decir, cuando en la fase S, en la replicación, ocurre ahí un problema y no se copia. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que la replicación del ADN es semiconservativa? Porque teníamos una hebra molde que era copiada utilizando los nucleótidos que hay en la hebra molde para sintetizar la hebra nueva, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien, en ese caso, a veces cuando ocurre ese proceso, no se ubica justo un nucleótido que sea complementario, sino que se ubica por un problema ahí de moléculas que intervienen, otro nucleótido. Y eso va a cambiar la secuencia original. Otra causa que ocurre naturalmente es que existe en el genoma lo que se conocen como elementos transponibles, que lo que hacen es cambiar de lugar determinadas regiones o pedacitos de los cromosomas, lo pasan de un cromosoma a otro. Existen unos elementos y proteínas que cortan el ADN y lo pegan en otros lugares, y al cambiar de lugar los segmentos de ADN, al ocurrir este proceso de transposición, generan variabilidad. Y otro factor, otra causa de que ocurran cambios en el genoma, tiene que ver con problemas, que llamamos errores, cuando, ¿se acuerdan? En la anafase 1 de la meiosis, o en la mitosis en la anafase, que tienen que separarse los cromosomas homólogos, y que son traccionados, dirigidos por las fibras del uso acromático. Cuando hay algún problema y no funcionan bien esas fibras, puede generarse un conflicto ahí en cómo distribuir los cromosomas, y eso provoca de que haya algunas células que tengan, donde no se reparta de manera igualitaria los cromosomas, y van a aparecer células unas con más y otras con menos cromosomas. Entonces el comportamiento de los cromosomas durante la división celular va a generar cambios en el genoma que se van a transmitir a otras generaciones, y en ese caso se transforman en mutaciones. Todo eso ocurre en la naturaleza, naturalmente, no hay ningún compuesto químico, no hay nada que las cause. Naturalmente se ha permitido el proceso evolutivo que ocurran estos procesos de cambio. Pero también hay otras mutaciones que son inducidas. En ese caso, los inductores, los que causan o los que favorecen las mutaciones, son agentes mutagénicos. Al principio de la clase que les mostré las imágenes de expectativa versus realidad, en estas ficciones se habla de estos agentes mutágenos que causan estas variantes, y siempre corresponden a agentes físicos, pueden ser las radiaciones, los rayos X. ¿Se han visto cuando van a la salita o cuando van al dentista o a algún lugar a sacarse radiografía? Suele haber en la puerta un cartelito que dice: si usted está embarazada o sospecha que está embarazada, avísele al profesional, ¿no? O a veces si a uno le van a hacer, vas a hacer un tratamiento médico, hay compuestos químicos, es decir, hay drogas que uno toma para tratar alguna patología que pueden alterar el ADN. Esos serían agentes mutagénicos. Y después dentro de los agentes químicos serían. Y dentro de los biológicos también hay los virus,
son elementos vivos que alteran las secuencias de nucleótidos del hospedador. Entonces, estos agentes mutágenos tienen como distinta naturaleza, físico, químico, biológico, y se caracterizan porque interactúan con el ADN y lo modifican, y esas modificaciones se van a heredar, y entonces en ese caso se constituyen como mutaciones. ¿Está claro? En cuanto a qué tipo de células están afectadas, teníamos las células germinales. ¿Se acuerdan que esas células se dividen por meiosis? Y entonces la consecuencia que va a haber si ocurren los cambios en las células germinales es que van a afectar los gametos, y si esos gametos son fecundados, van a afectar también a la descendencia. Entonces va a afectar a la población, y por lo tanto decimos que tienen consecuencias evolutivas. Y después también pueden afectar a células somáticas, en ese caso son las células del cuerpo, ¿se acuerdan que se dividen por mitosis? Y van a afectar a linajes celulares dentro del cuerpo del organismo, o sea que tienen consecuencias en el individuo, pero no en la población donde se encuentra ese individuo. ¿Está? Y luego tenemos una clasificación de las mutaciones de acuerdo al efecto, y en ese caso está relacionado con esta idea de que el cambio es preadaptativo. El cambio en la molécula de ADN ocurre, ya vimos, debido a causa problemas durante la fase S en la replicación, o a modificaciones de que el genoma se mueve de un lugar a otro por acción de transposones, o por alteraciones que ocurren durante la división celular, pero ese movimiento o ese cambio es como ciego al ambiente, es independiente de las condiciones ambientales. No es que se va a modificar un gen para responder a una demanda del ambiente. Las modificaciones van a ocurrir y después el ambiente va a actuar como selector o como juzgador de si ese cambio sirve o no sirve. ¿Está? Entonces, en un sentido, o en ese sentido, es que las mutaciones se consideran preadaptativas. No es que ocurra una mutación para acomodarse a un ambiente, sino que primero ocurre el cambio y después el ambiente la puede seleccionar o no. Entonces, acá como que también se ve clara esa idea de preadaptativo, porque las mutaciones, esos cambios van a tener diferentes efectos. Puedo tener cambios que son perjudiciales, al punto que algunos cambios son letales. ¿Saben a qué corresponde esta imagen? A los glóbulos, Sí, glóbulos rojos de la sangre, y acá tenemos una forma que corresponde a un alelo, y otra forma, como glóbulo en forma de media luna, que corresponden a otro alelo. De este alelo, tengo idea que ya hablamos, o este hace referencia a un gen que codifica para la hemoglobina, el gen HB, que tiene dos alelos, el HBA y el HBS. Este alelo produce una proteína que va a impedir, si está alterada la secuencia de aminoácidos, y cuando se pliega, ¿sí? Forma una proteína que cuando se incorpora al citoplasma del glóbulo rojo, si el individuo es un individuo homocigota, o en aquellos glóbulos rojos donde prevalezca la proteína formada por este alelo, la configuración que va a tomar el glóbulo rojo es esta, y este glóbulo rojo nos sirve, o es mal transportador de oxígeno, que es la función que tiene el glóbulo rojo. Estos glóbulos rojos tienen justamente esta región ahuecada para transportar oxígeno. Son muy buenos transportadores de oxígeno. Entonces, en este caso, la variante que tiene el gen, tiene dos variantes, la HBA y la HBS,
Esta variante que surgió luego por alguna mutación es una variante que es perjudicial porque es tan perjudicial que los individuos homocigotas HBS mueren debido a una patología que es la anemia falciforme. Pero primero ocurre la mutación y después esa mutación es puesta a consideración en las condiciones ambientales. E incluso no es tan malo tener un alelo HBS si uno vive en lugares donde hay malaria. Los individuos heterocigotas HBS sobreviven mejor o sobreviven porque los que sean homocigotas HBA van a morir debido a que se infectan por malaria, los HBS debido a que tienen anemia, y sobreviven estos individuos que son heterocigotos. O sea que la variante sí va a tener un efecto en función también a las condiciones ambientales en las que se exponga. Hay otras variantes de alelos que pueden ser beneficiosas, en este caso tan beneficiosas que permitió el desarrollo, o sea, son de las que nos beneficiaron a nosotros como especie, que el otro día hablamos, ¿se acuerdan de los cobayos? La presencia de pulgar. En el caso de nuestra especie pertenece a un grupo filogenético en el cual tuvimos más ventaja adaptativa. Acá esta es lo que sería la variante alélica que da lugar a la mano del hombre. Acá tenemos lo de los chimpancés, acá tenemos lo de los gorilas, que si uno lo piensa, no sé si tienen idea, o por lo menos ven video o elementos, que estas tres especies son especies que manipulan el ambiente y que pueden acomodarse a diferentes situaciones. Mientras que estas otras sí corresponden a otro tipo de extremidades que carecen de un pulgar oponible y no fue tan beneficioso en cuanto a la ubicación en el ambiente de esas poblaciones. El pulgar oponible, entonces, un carácter debido a una mutación y que resulta, en nuestro contexto, una adaptación sumamente importante. Al punto que se considera que nosotros hablamos y manipulamos herramientas. Primero manipulamos herramientas y después aprendemos a tener un lenguaje articulado basado en esa variante alélica. Después que le interese algo sobre evolución humana, podemos charlar. Hay otras variantes que no impactan sobre la supervivencia, o por lo menos bajo las condiciones en las que nos encontramos. El otro día creo que Victoria Figueroa había hablado del color de los ojos, ¿se acuerdan? Yo dije que eran muchos alelos, ya nos íbamos de clase. Y de nuevo, los alelos son variantes de un gen, entonces las coloraciones, todas estas son alelos, o sea, son mutantes, una forma de la otra. Y en realidad no tiene ningún impacto en la supervivencia el color de los ojos, por lo menos ahora, en este contexto en que nos encontramos de nuestra historia de la civilización. ¿Sí? ¿Están? Sí, profe. Bueno. Bueno, acá igual esto les dejo después en el curso de Moodle para que miren sobre mutaciones en el Instagram. Y después el otro criterio de clasificación era la magnitud del cambio. La magnitud hace referencia a qué cantidad de ADN o de material genético es el que cambia. En el caso del ADN, que se utiliza para asociar ADN, este criterio de clasificación, y hablamos de que si los cambios son puntuales, es decir, afecta a uno o a pocos nucleótidos en la molécula del ácido nucleico, esas mutaciones son génicas. Y ocurren durante la interfase, en la fase S, si son errores de replicación,
en la interfase si son provocados por el efecto de transposones, o también durante la profase, cuando se acuerdan se aparean los cromosomas homólogos, y hay un entrecruzamiento. Si se produce un entrecruzamiento desigual que afecte a pocos nucleótidos, también daría lugar a mutaciones génicas. Y la clase que viene vamos a trabajar con estas mutaciones cromosómicas, en donde la cantidad de ADN que ha sufrido un cambio ya afecta a la estructura o al número de cromosomas. Y el momento en el que ocurren, acá ya vamos a considerar una diferencia. Acá las mutaciones cromosómicas más frecuentemente ocurren durante la división celular, ya sea en la profase o en la anafase, pero bueno, también puede ocurrir en la interfase de que se rompa la molécula y se pierda un segmento de ADN. Acá también ocurren principalmente en la interfase, frecuentemente en la fase S, pero también pueden ocurrir durante la división celular. Todos estos son aspectos teóricos a considerar. Entonces, retomando, cuando hablamos de mutaciones, y en el caso de las mutaciones génicas, son cambios aleatorios, heredables, preadaptativos y puntuales en la secuencia de los nucleótidos, y afecta, o sea, nosotros en este contexto vamos a hacer referencia a un gen, pero puede ocurrir que no sea una región que se transcriba, sino que estemos afectando otras regiones del genoma. Recién vimos criterios de clasificación, vimos 3. ¿Qué provoca el cambio? Hablamos de espontáneas e inducidas. ¿Qué tipo de células se ven afectadas? Y hablamos de mutaciones que afectan células germinales o células somáticas. Y hablamos de los efectos en las mutaciones, y reconocimos que había, yo les conté, que hay algunas que son beneficiosas, otras que son perjudiciales, y otras que son neutras. Ahora miremos un poquito las bases moleculares de los cambios, y antes de eso, como para que trabajen, tienen ustedes un práctico a desarrollar con preguntas, que en realidad son como un control de lectura. Acá van a tener que leer, aparte de escucharme a mí. Esta imagen es un esquema que representa o trata de mostrar cómo es el proceso de replicación del material genético del virus SARS-CoV-2. Ya habrán visto varias imágenes o habrán analizado, pero bueno, a manera de repaso, el virus, ¿sí?, se va a adosar a la membrana plasmática de las células, en nuestro caso el sistema respiratorio por lo general, a través de estas proteínas que recién las vimos, ¿se acuerdan que parecían pochoclitos? Que son las spike. Y una vez que se adosan, van a provocar un cambio en la membrana plasmática. Acá fíjense que pasó de como copitas azules a unos cuadraditos, y eso va a permitir que la membrana plasmática del hospedador permite la entrada del virus a el citoplasma de la célula. ¿Entienden este esquema? Bien. Sí, algo. Bien. Una vez que hay videitos también para ver, pero una vez que ingresa, ¿sí?, lo que va a pasar, acá está en inglés, pero es liberación del genoma viral. Acá tienen esta como, sí, esta línea. Acá les dice que esto es un ribosoma, y acá tienen el ARN del virus, que tiene un sentido positivo. Después, acá no les muestra, porque como ya es ARN, directamente se va a traducir. Acá está en inglés translation, es traducción. Acá ocurre la traducción y se construyen estas proteínas. Igual en el texto que ustedes tienen para leer, les habla con respecto a esas proteínas y qué rol juegan esas proteínas. Y una vez que tenemos estos dos elementos necesarios, el ARN, que acá fíjense que está como violeta oscuro, sirve de molde para formar un ARN complementario. Acá les habla de que este es negativo, porque es complementario a esta secuencia que llamamos como positiva.
Y con estas dos secuencias fíjense que con esta se van a sintetizar todos estos compuestos, se van a traducir y van a formar acá la cápsula, la proteína spike, la membrana. Todos estos compuestos se van a ensamblar en esta estructura, que sería la envoltura. Acá fíjense la envoltura del virus. Y entonces tenemos acá un ARN que codifica para todas estas proteínas, y después tenemos el ARN que va a ir a ser el que tiene la información en positivo, que va a ser encapsulado en esa membrana viral. Entonces acá, este es el que va siempre dentro del virus, pero dentro del cuerpo de la célula, dentro del cuerpo del hospedador, de los humanos, por ejemplo, se construye este ARN de sentido negativo. Con este ARN se fabrican estas proteínas que forman la envoltura, y después se junta todo y se libera más virus para infectar más células. Bueno, este proceso es de todo. En las plantas también ocurre una infección viral, funciona de esa manera. Bueno, todo esto venía a que, como van a trabajar después con mutaciones en el virus SARS-CoV-2, pensar en qué momento ocurrirían las mutaciones o los cambios, volviéndose atrás, tienen que ocurrir acá en este momento de la replicación, que esta secuencia, molde, sufre una alteración en este proceso de replicación. ¿Y qué tipo de cambios pueden ocurrir? Los cambios que pueden ocurrir lo van a estudiar ahí en la bibliografía, pero en el caso de la parte molecular van a ser dos: que cambie un nucleótido por otro, o en realidad tres, que cambie un nucleótido por otro, se llama mutación de tipo sustitución, que se agreguen nucleótidos, vamos a hablar de adición como la suma, o que se resten nucleótidos, y vamos a hablar de lesión. En el caso de la sustitución de un nucleótido por otro, lo que estamos planteando, bueno, justamente es que cambia. Y las sustituciones pueden ser de transición, que esas son como las más comunes o más frecuentes, o las transversiones. En la transición cambia una purina por una purina. Eso quiere decir que si tengo una adenina en la forma silvestre, en la mutada podría tener una guanina, o si tenía una guanina en la silvestre, en la mutada tengo una adenina. O puede ser que cambie una pirimidina por una pirimidina. Acá tienen una forma simplificada de la estructura molecular. Cambia timina por citosina o citosina por timina. Y en la otra versión es al revés, una purina por una pirimidina. Entonces acá les muestra todas las alternativas de cambio que tienen. En la bibliografía también tienen esos cambios. Y luego tenemos este tipo de mutaciones, que son las adiciones, cuando se incorpora un nucleótido, o las inserciones, ¿sí?, cuando se pierde un nucleótido. Una forma silvestre, ¿sí?, acá son como una síntesis de cuál es el efecto. Acá tenemos una secuencia de ADN de la región codificante silvestre, y acá entre la citosina y la timina había una adenina, y ahora tenemos una citosina. Eso sería una mutación del tipo de sustitución. Mientras que acá, si entre la adenina y la timina se incorporan guaninas, tenemos una adición, se incorporan nucleótidos, y si no, si se perdieran, por ejemplo, la adenina y la timina, tendríamos una delesión. Ahora, ¿cómo es que ocurren esas mutaciones? En el caso de las sustituciones, una manera es que durante la replicación las bases pasen a sus formas tautoméricas, y entonces en ese caso, al tener, ¿se acuerdan los tautómeros en química general e inorgánica? Yo nunca los vi, profe.
Justo ¿Tiene vi algo que que... ver con la tautomería cetoenol, eso? Exactamente. Y se acuerdan que eso se debe a que los protones, los electrones, perdón, se cambian de lugar, y entonces tenemos donde había un doble enlace, ¿sí? Por ejemplo, de esta forma que decían cetoenol, en vez de tener un enlace, fíjense que acá está la imagen, ¿sí? Lo que va a cambiar es acá, por ejemplo, que tienen un grupo amino, se reorganizan, ¿sí? Y quedan, en lugar de quedar dobles enlaces, por ejemplo, entre este nitrógeno y este carbono, ese doble enlace pasa hacia el átomo que acompaña en esa estructura. No es que lo tengan que saber, la idea es que, como recién decía Pablo, o les recordaba porque estoy segura que lo vieron, porque es como el ABC de la química, que hay moléculas que tienen formas tautoméricas, que consisten en que se van a modificar, ¿sí? La configuración de los átomos de la molécula. En lugar de formar doble enlace, forman un enlace simple y el doble enlace salta hacia otra parte de la molécula, ¿sí? Al ocurrir esa cambio... Ah, no, con ese nombre no. ¿No? Pero más o menos el No, con concepto... el nombre ese no. Bien, pero sí, la idea... Sí, que pasa eso, que la química es dinámica, no es que hay una, la molécula siempre se está moviendo, que tienen ahí energía. Entonces, esas modificaciones, en el caso de que ocurran en las bases nitrogenadas, cuando están en las formas tautoméricas, les cambian también sus propiedades, en este caso, de emparejamiento. Ya es como que no tienen la misma forma espacial. Entonces, no, para mí la idea, por ejemplo, un par de bases que se juntan, era como del pieza de rompecabezas que enganchan unos con otros. Acá es que le cambia la forma y entonces ya no van a emparejar de la misma manera. Esto sí lo tienen que saber como para hacer por ahí son ejercicios de parcial, decir, bueno, ¿con quién empareja? Una base se comporta, aunque al estado tautomérico se comporta como la otra base del grupo al que pertenece. Adenina y guanina son purinas, entonces la adenina en su forma tautomérica se comporta como la guanina, que es la otra purina. Entonces, ¿la adenina con quién emparejaría si estuviese bien? Con la citosina. La adenina con la timina si está bien, pero cuando está en su forma tautomérica se comporta como guanina y entonces empareja con la citosina. Entonces eso genera cambios en la forma en que van a emparejar. Y acá la guanina en su forma tautomérica se va a comportar como una adenina y en lugar de aparear con la citosina, aparea con la timina. Bueno, eso que parece ahí un rompecabezas. Bueno, ustedes si saben quién aparea con quién, y cuál es purina y cuál es pirimidina, van a resolver perfectamente esos ejercicios. Si no, eso lo tienen que saber. Si zafaron en este parcial, para el próximo necesitan reconocer esto. Tienen después para hacer unos ejercicios seguramente de cómo se origina una mutación de sustitución, pero a ver, vamos a agregar una diapositiva, a ver si hacemos, no sé cómo vamos con la hora. A ver, no quería hacer eso, pero bueno, no importa. Acá. En el caso de, vamos a hacer cómo se produciría una sustitución. Supongamos que yo tengo esta secuencia nucleotídica y estas serían del ADN, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, Acá, en lugar de esta manera, el ADN lo representamos en base de nitrogen. En la fase S, cada una de estas hebras sirve de molde
en rojo tenemos las moléculas moldes para la síntesis de una nueva hebra de ADN. Y supongamos que la citosina en esta hebra pasa en ese momento a su forma tautomérica. Entonces, esta adenina va a parear con la timina. Esta citosina, ¿con quién tendría que aparear? Si estuviera bien. Si estuviera bien. Claro, con la citosina tendría que aparear con la guanina, pero se comporta como la otra pirimidina, que es, ¿cuál? La adenina. Claro, se comporta como una timina y entonces aparea con la adenina. Esta timina aparea con adenina y esta guanina aparea bien con citosina. Y esta supongamos que quedó bien, que no cambió nada. Guanina, timina, guanina. En el próximo ciclo, y esto, si no, cuando viene la polimerasa al revés, mirando, no ve este error, este cambio, esto queda así. Esta es primera generación. O sea, esto después, acuérdense que va a pasar de S, va a la división celular, y en la célula hija quedó este par de bases, y en la otra célula hija este par de bases. En la próxima generación, cada una de ellas sirve de molde para una nueva hebra. Entonces acá tenemos, yo cambié color. Esta roja la sigo haciendo roja, adenina, citosina, timina, guanina. Esta roja la sigo haciendo roja. Sí, esto por acá. Esta en otra célula. Esto está en una célula y esto está en otra. Esta, entonces sirve de molde para timina, adenina, citosina. Y esta adenina, guanina, timina, guanina. Y ahora emparejan en ese segundo momento de división. Y esta adenina aparea con la timina, esta citosina. Fíjense que acá volvió a su estado normal. Aparea con guanina, esta timina con adenina, esta guanina con citosina, esta timina con adenina, esta adenina con timina, esta adenina con timina, esta citosina con guanina. Bueno, y después ustedes lo hacen, pero acá no cambió nada, así que va a tener, bueno, lo hagamos. Adenina, citosina, timina, guanina, timina, citosina, adenina y citosina. Fíjense que acá tenemos una secuencia que es idéntica a la original de esta generación. Acá tenemos una secuencia que es nueva. Acá tenemos una secuencia que es igual a la célula acá original, a la abuela sería. Y acá tenemos otra secuencia que es igual. En este momento, ya esta secuencia, donde tenemos bien emparejadas los nucleótidos, tenemos una nueva manera de escribirlo, ese pedacito. Es una variante nueva. Esta es la manera de originar una mutante por sustitución causado por la presencia de un tautómero durante la fase S. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, esto lo practican, preguntas de parcial como típicas. Las deleciones, ¿se acuerdan que después había deleciones y adiciones? En las deleciones se pierde un nucleótido, y en ese caso también ocurren durante la fase S, pero en este caso la causa no va a ser un cambio tautomérico, sino que se resbale la molécula molde. En ese caso se ocurre un resbalamiento, esto va a aparecer, se ocurre un resbalamiento de la molécula molde, supongamos que tenemos, que miremos la molde acá, ATC, pongamos así, G, bueno, podemos C, G, AT, estamos mirando esta. Si por alguna razón acá va agregando, no pone timina, adenina, guanina, guanina, y acá cuando está agregando esto, esta molécula hace como un rulito, esta guanina se pone un poquito para adentro,
acá se agrega citosina, esta no la ve la polimerasa, agrega citosina acá, agrega timina acá, adenina acá. En la próxima ronda de replicación, esta molécula molde, A, T, C, C, G, 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 porque esta G sigue estando, AT sirve de molde, y esta nueva que se sintetizó, TA, GG, CC, TA. Acá tenemos 2 citosinas en lugar de 3 que tendría que haber, o 4. Acá me comí 1, 1, 2, 3, 4, había 4. Y a veces también es ese buclecito que se arma, acá habla de un lazo, ¿sí? Que se arma en la molécula molde, puede involucrar a más de un nucleótido, a lo mejor 2, 3. Eso lleva a que esta cadena nueva sintetizada tenga menos nucleótidos que la molécula original. En el próximo ciclo de replicación, esta molécula que estaba acá como arrugada, esta hebra, se estira totalmente y podría dar lugar a una secuencia completa de nucleótidos. Mientras que esta, que acá cuando se copió no llegó a ver esta región porque se produjo este lazo en la cadena molde, va a quedar ahora con menos cantidad de nucleótidos. Entonces, si uno compara esta secuencia con respecto a esta y con respecto a la original, lo que encuentra es una variante nueva, una novedad, una mutación. ¿Sí? Esto, imagínenlo en la dinámica de la replicación. Y la otra situación, lo que va a provocar una adición, va a ser la incorporación de nucleótidos justamente con el mismo efecto mecánico que la que ahora se resbale o detengamos el lazo, sea en la cadena nueva, y eso llevaría a que en la secuencia de la nueva cadena, supongamos que tenemos esta como molde, guanina, adenina, timina, cuando se sintetiza la nueva molécula, agrega acá, me adelanté, agrega el color, acá le complementaria timina, acá agrega adenina, acá agrega guanina, guanina, y acá agrega adenina, adenina, y se entusiasma y pone otra adenina, y pone otra adenina, y pone otra adenina, después pone una timina y una adenina. Y acá queda como un lazo, porque esta adenina no tiene ninguna guanina para emparejar. Si empareja esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta, pero acá fue agregando. Generalmente las adiciones y las deleciones se dan, o sea, la polimerasa se confunde cuando tiene gran cantidad de nucleótidos del mismo tipo, entonces incorpora, no sé, 500 adeninas y puede equivocarse y poner 499. No hay nada que impida. Esto genera variabilidad en la próxima generación. Esta va a responder a una forma silvestre y va a dar lugar cuando se copie a una hebra también silvestre, mientras que esta hebra tiene una variante porque tiene más nucleótidos. Y esta es la manera en que se originan estas mutaciones génicas, en donde la variante ahora es más larga que la forma silvestre. Les decía que la presencia de mutaciones permite analizar las variantes que hay para una característica. En este caso, ustedes ahí en el práctico, el trabajo práctico, este número 7, tienen para analizar las variantes y explicar cuál sería la causa. Entonces tienen ahí una figura, no sé si tienen el práctico por ahí, pero bueno, después lo leen con tranquilidad. En el práctico, en el texto, hace referencia a lo que vimos, que hay mutaciones neutras, que la cantidad de ADN, qué tipo de mutaciones, y les explica cómo interpretar esta gráfica. Yo igual les adelanto que lo que tienen acá son 3 genomas de coronavirus que provienen de pacientes de Argentina. ¿Sí? Acá tienen
hay una base de datos donde se van cargando la secuencia de nucleótidos de los virus que se van secuenciando, de todos los virus, ¿no? No solamente del COVID, es el SARS-CoV-2 se incorporó hace un tiempo, pero hace casi, a ver, desde el 2008, la creación de esa base de datos, están varios virus que afectan sobre todo a los humanos. Fíjense que acá tenemos una variante de un paciente de Argentina, que es este paciente. Después tenemos otra variante, acá, de otro paciente, de otro genoma de otro paciente, y acá el de otro paciente. Y a esos tres personas, o a esos tres virus aislados en esas personas que se secuenció, lo comparan con virus, se pueden comparar en esas bases de datos de otros pacientes de otros lugares. Y entonces, por ejemplo, hay sitios, esto es la posición del nucleótido a lo largo de del genoma del virus. Algo importante, igual marcado ahí en el texto que tienen para leer y analizar, es que acá el material genético del virus es ARN, entonces no tendría que haber timina, pero por convención se utiliza, digamos, se cargan en las bases de datos en el lenguaje del ADN. Pero en realidad en el virus, en lugar de timina hay uracil. Pero no importa, esto es como para saber. Entonces, este cuadrito lo que tienen es, ¿se entiende? Acá a lo largo, todo esto corresponde al nucleótido que está encontrado en esta posición de pacientes de Argentina, de los Países Bajos, de Estados Unidos y de Brasil. Entonces, cuando uno compara, por ejemplo, el nucleótido en la cadena en el lugar 241, en todos estos individuos que se aisló, tienen la misma secuencia, pero cuando uno lo compara con el de referencia, que es la primera variante del virus que se encontró, está modificado. ¿Sí? Entonces hay una mutación. ¿Y cuál sería la forma silvestre? ¿Y cuáles serían los mutantes? La silvestre sería de Wuhan. Claro. Y las mutantes. Bien. Las otras variaciones. Y estas serían las variaciones, las mutantes, los nuevos alelos, si quieren, que hay con respecto al virus. Bueno, y después, y entonces acá después tienen, en el sitio 1051, estas son en ese lugar, para Wuhan, para el Brasil, este de Argentina, este de Holanda, este de Argentina, tenían esta secuencia. Pero este de Argentina y este de Estados Unidos, en lugar de tener citosina, tienen la timina. ¿Sí? Entonces estos comparten como el alelo, si quieren, en este sitio, y estas tienen formas diferentes. Acá también, con el mismo análisis que hizo Victoria, los que tienen C serían formas silvestres, y estas serían las nuevas formas que hay. A su vez también esto permite reconocer a lo mejor de dónde proviene el virus que tiene este paciente. Sería de una cepa que capaz habría que ver qué otras variantes. Si ustedes miran acá a lo largo, este señor o esta señora de Argentina y este paciente de Estados Unidos tienen la misma secuencia. Entonces uno puede pensar que este de Argentina, igual hay que ver el número, cuál entró primero y cuál entró después, se contagió de este o se contagió en Estados Unidos. Esta es la manera en que se hacía el seguimiento, que se hacen los seguimientos para el genoma, para seguir la epidemia, la pandemia. ¿Está? Entonces, fíjense qué interesante es el uso de mutantes en toda la dinámica, que aparte tuvo que ver en este caso con decisiones económicas, sociales, ¿sí? Cerrar fronteras, abrir fronteras, cerrar comercio, pero estaban basadas en estas evidencias científicas que muestran la interacción y podemos reconocer ancestros y formas nuevas y en qué lugares son comunes las distintas formas y entonces cómo se relacionan los genomas de un lugar y del otro. ¿Sí?
Sí, profe. Bueno, importante esto que lo miren y entiendan. Para trabajar, ahí ya estamos viendo como las actividades, entonces acá después les pide que reconozcan qué tipo de mutación habrá ocurrido para una, para otra, entonces se fijarán si es una sustitución, si es una adición. Y lo otro que les quería mostrar es otro elemento más de análisis, ¿sí?, que tienen para trabajar, que en este caso, por un lado, lo que tienen que hacer, acá se describe el tipo de mutación génica que pudo dar origen a las distintas cepas, compare 2 de ellas y describa las bases moleculares que pudieron dar origen a las secuencias de base. Y esto es, bueno, utilizando esos datos de secuencia que tienen ahí en lo que acabamos de ver. Y por otro lado, también tienen para analizar o trabajar, esta actividad corresponde, este cuadro lo van a usar en el punto 6, donde habla, tienen ahí, dicen, el punto 6 dice: a continuación se presenta una tabla con el nombre de aminoácidos en códigos de una letra, utilizando la misma y el código genético, indique qué codones pudieron codificar los 6 aminoácidos claves del dominio RBD de la proteína Spike del SARS-CoV-2, por los cuales solo se tiene afinidad en los receptores. Bueno, y en realidad la idea es estas variantes, ¿sí?, cómo podían haberse originado. Para ver esas variantes, a ver, dejo de compartir esto y les muestro. A ver, déjenme, eso lo tienen que ver en este, que no sé si lo imprimieron o no, después lo miren. Acá. Este es el práctico, ¿sí?, para trabajar el tema de mutaciones. Acá tiene un esquema que le explican esto de las partes de las proteínas que lo construyen. Y después, acá tienen justamente está representada como es la proteína, y estas letritas representan aminoácidos. Lo que yo les mostraba recién, en ese cuadro que tenían las letras, no sé si tienen ahí a mano el práctico, si no ustedes se van al final del práctico y tienen acá ese cuadro de equivalencia. Donde tienen la letra A, quiere decir que hay una alanina. Donde tienen la letra R, hay una arginina. Donde tienen la letra N, hay una asparagina. No hay que saberlo, pero es como para interpretar. Entonces, y esta es toda una parte, digamos, de la secuencia de la proteína Spike, que esa es la proteína importante que tiene que ver con la infección. Entonces, lo que se vio es, por ejemplo, cómo cambió la secuencia de proteína del virus SARS-CoV, que sería como el ancestro del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es tan importante porque tenía esa capacidad terrible de transmitirse, y bueno, que a la vez también resultó letal bajo determinadas condiciones de algunos seres humanos. Entonces, la diferencia, antes estaba este virus que causaba gripe, pero tan terrible como el SARS-CoV-2, y las diferencias que hay, o las más importantes, están, por ejemplo, acá, en estos aminoácidos. Entonces, la idea es que ustedes vean que antes tenía un aminoácido que acá llamamos I y lo cambia por un L. Entonces ustedes se van y buscan. El I, por ejemplo, es la tirosina, que es lo que estaba antes. Y el L es la leucina. Ese es el que está en el SARS-CoV-2. Y entonces, luego, ustedes tienen que ir a trabajar con, a ver, vamos a compartir. Les dice ahí, usando el código genético, dijimos tirosina y leucina, ¿no? Entonces ustedes vienen acá a mirar en el código genético, que es lo que al principio de la clase mencionaba Pablo, y buscamos. La tirosina, ¿sí?, tiene, por ejemplo, este codón, que es UGG. Y la leucina era lo otro, buscamos dónde se encuentra la leucina, fíjense que está acá, tenemos todos estos nucleótidos,
Si yo comparo este triplete que es UGG, por ejemplo, con este que es UUG, ¿cuál es la diferencia en los tripletes? La letra G. Bueno, sí, está, ya entendí, sí. Yo tengo, a ver, creo que la tirosina era la ancestral, que es tendría esta secuencia, el ARN, y el ARN de la mutación podría ser UG. Entonces, si yo comparo, las diferencias están acá. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que acá un cambio donde se modificó un nucleótido por otro, ¿sí? De una guanina, que es una purina, pasó a un uracilo, que es una pirimidina. Entonces buscarán, ¿cuál era una purina por una pirimidina? Y entonces, ¿cuál es la causa de ese cambio? Un trabajo como de detectives, a ver, elijan, ¿sí? Dos, ahí les pide que, a ver, a continuación se presenta una tabla, utilizando, indique qué codones pudieron codificar los 6 aminoácidos claves. Bueno, entonces ahí ustedes buscan y miran, con que hagan 2 o 3 y analicen los ejercicios y practiquen a ver qué tipo de cambio ocurrió, ya van fijando conocimientos, ¿sí? Bueno, y para terminar, porque ya estamos para finalizar, y que también acá se menciona la idea, o menciona este concepto, estos cambios que ocurren en la secuencia de nucleótidos, tienen como una velocidad a lo que ocurre en una tasa de mutación, lo que se llama tasa de mutación. Esa tasa de mutación está estimada, la tasa de mutación, no me acuerdo si lo tienen ahí en el práctico, me parece que no. Sí, está ahí en el ejercicio 9, tienen ahí la definición, es la probabilidad de que ocurra una determinada nueva mutación en un determinado gen. ¿Sí? Se puede medir por gen o se puede medir por generación. En la bibliografía, sí, incluso acá les menciona en algún lado, el valor de la tasa de mutación va variando por sitios o por genes del genoma. Esto que tienen acá, en lo que yo les muestro en esta diapositiva y lo tienen ustedes en los libros, van a ver que, por un lado, las tasas de mutaciones van a variar. En el mismo organismo, por ejemplo, acá tenemos un fago. Un fago es un virus de plantas, un virus de bacterias. Virus de bacteria. Acá tenemos el fago, este T2, que en el gen R, la tasa de mutación es de 1 por 10 a la menos 8. Eso sería 1 cada, entonces ponen el 10 y le tienen que agregar 8 ceros, para conocer 1 cada, si yo le agrego 8 ceros, eso me queda 3, 6, en 1.000.000, 1 en 1.000.000, creo, si estoy haciendo bien. En cambio el gen H es 1 cada 3 cada 10 millones de replicaciones. O sea, hay acá una diferencia del orden de 10 de diferencia, o 10 veces más frecuentes son estas mutaciones o estos alelos, mutaciones que dan lugar a este alelo, que las que dan lugar a este alelo. Después uno ve que en bacterias tenemos estas tasas de mutaciones, y en humanos, por ejemplo, para estos genes, están estimadas estas tasas de mutación. Ahí en el texto tienen ahí los valores de la tasa de mutación y ven que varían en diferentes regiones del genoma de SARS-CoV-2. Entonces, lo que uno ve es que en distintos organismos las tasas de mutaciones son distintas, y a la vez que dentro del mismo organismo, en distintas regiones del genoma, esas tasas de mutaciones son diferentes. ¿El por qué ocurre eso? Bueno, hay varias hipótesis, no hay nada probado, pero muchas veces se reconoce que hay regiones que se llaman puntos calientes, donde son más frecuentes las mutaciones, y probablemente está relacionado con la manera en que están organizados los nucleótidos en esos puntos. Y también
la tasa de mutación está asociada a la eficiencia que tienen los mecanismos para reparar o para revertir los cambios que sufrieron los ácidos nucleicos. Hay diferentes mecanismos de reparación del cambio. En alguna bibliografía van a hablar de daño. Lo que tienen en común todos esos mecanismos es que lo que hacen es reparar o revertir ese cambio que muchos de esas modificaciones o daños que tuvo el ADN original se pueden corregir por varios mecanismos, es decir, si no funciona uno, hay otro alternativo que es al que puede recurrir la célula y otro alternativo. Pero todo eso tiene que ocurrir en la fase S, antes que la célula, o sea, se produce el error, tiene que ser reconocido y tiene que ser revertido. Son muy importantes porque, nosotros vemos o hemos visto cambios que sobreviven y que se transmiten a la descendencia, pero hay cambios que van a provocar en la expresión tal daño que la célula se va a morir o el individuo que tiene el cambio se va a morir, y entonces, eso acabaría con los individuos. Entonces es importante ese proceso o esos procesos de revertir el cambio que ocurrió. Estos mecanismos de reparación son importantes. Los distintos mecanismos se basan en que algunos evitan ese cambio, el daño, otros lo vuelven, lo revierten, son mecanismos de reparación directa, y en otros casos se provocan cambios con la búsqueda de que ese cambio revierta un daño que sea letal. Por esto lean un poquito sobre mecanismos de reparación y cualquier cosa preguntan, tienen ahí para trabajar. Y con esto ya sobrevivimos pocos a la clase, pero terminé en horario, creo que sean 2 horas, tienen para elementos teóricos como para resolver la guía, y además también, ¿se acuerdan que hasta ahora siempre teníamos actividades que tenían que entregar antes de la guía? En este caso tienen como una actividad evaluatoria, no van a tener un coloquio, pero sí van a tener un taller para trabajar la parte de mutaciones que está en el Moodle. Lo miran y cualquier duda me consultan. No sé si quieren que agreguemos algo más. Yo estoy bien, profe. Cualquier cosa le escribo en el foro. Muy bien. Muchas gracias. No, de nada. Todo bien, Yo profe. tampoco, profe. Bueno, No tengo chicos. ninguna duda. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene, si todo va bien. Bueno, profe, Bien. hasta luego. Hasta luego. Luego, profe. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos.